A ver, pensemos en esto. ¿Qué tal si elegir la soledad después de una ruptura no es un signo de debilidad, sino todo lo contrario, uno de los actos más valientes que existen? Hoy vamos a meternos de lleno a analizar por qué enfrentar el duelo sin correr a buscar un reemplazo es el único camino hacia una sanación que sea de verdad profunda y duradera. Claro, todo el mundo ha escuchado el famoso consejo, un clavo saca otro clavo, ¿no? Pero, ¿y si esa supuesta solución en realidad solo es una forma de patear el dolor para más adelante? A veces la sabiduría popular se equivoca, y esta frase esconde una trampa enorme. Usar a otra persona como si fuera un analgésico, créanme, rara vez funciona. Es más, casi siempre complica muchísimo más las cosas. Esta es la pregunta clave que va a guiar todo este análisis. La idea no es cómo evitar el dolor, eso es imposible. Se trata de cómo atravesarlo con un propósito, con una dirección. Y la respuesta, van a ver, nos lleva a un lugar de autodescubrimiento y de una fortaleza interna que muchísima gente prefiere evitar. Y la respuesta a esa pregunta es un sí rotundo. Ahí está la tesis de todo esto. El coraje de verdad está en elegir la cirugía interna, por más dolorosa que sea, en lugar de la anestesia emocional que te da una nueva relación. Ahora sí vamos a desglosar qué significa esto exactamente. Muy bien, entremos en materia. Para entender a fondo por qué sanar en soledad es tan poderoso, primero tenemos que dimensionar qué es lo que se rompe en realidad. Y les adelanto, no es nada más la relación, es algo que va mucho, mucho más adentro. Aquí está el meollo del asunto, el llamado efecto espejo roto. Una ruptura no es nomás un golpe emocional, es sobre todo una crisis de identidad. Toda esa historia que construimos del nosotros se viene abajo. Y de repente, esa pregunta, ¿y ahora quién soy sin la otra persona? Te golpea con una fuerza brutal. Y claro, esa sensación de vacío al principio se siente, aterradora. A eso le llamamos el vacío estéril, que está lleno de miedo, de incertidumbre. Pero el verdadero acto de valentía está en quedarse ahí, en aguantar esa incomodidad hasta que ese lugar de miedo se transforma, se convierte en un vacío fértil, o sea, en un espacio de pura oportunidad para reconstruirse desde los cimientos. Y ojo, esto es súper importante. El dolor de una ruptura casi nunca se trata solo de la persona que se fue. Lo que realmente pasa es que funciona como un detonador para heridas emocionales mucho más viejas. Ese miedo paralizante a que te abandonen, o esa vocecita que te dice que no eres suficiente, muchas veces vienen desde la infancia. La ruptura solo les da un megáfono para gritar. Ahora, hablemos de la solución que casi todo el mundo busca y que la verdad suele ser la más peligrosa, la famosa relación de rebote. La tentación de llenar ese vacío con alguien más es gigante, claro, pero es una trampa y hay que entenderla muy bien para no caer. A ver, una relación rebote, o como también le dicen relación liana, no nace del amor, nace del escape, de la evasión. Es ese intento desesperado de brincar de una rama a otra sin tocar el suelo, sin enfrentar ese proceso de duelo que es absolutamente indispensable para sanar de verdad. ¿Y cómo se identifica una de estas? Pues hay señales muy claras. Cuando todo empieza rapidísimo, con una intensidad que parece casi de película, o cuando la sombra del ex aparece a cada rato en comparaciones. Si el dolor de la ruptura anterior sigue saliendo a flote, bueno, es casi seguro que se está usando a la nueva persona como un simple parche emocional. Y esto no es solo una idea, ¿eh? Los números lo dicen claro. Se calcula que el 90% de estas relaciones no llegan a nada serio a largo plazo. ¿La razón? Sencillo. El duelo de fondo sigue ahí, sin resolverse, listo para sabotear cualquier cosa nueva que se intente construir. Así que aquí está el punto clave. Decir que no a esa distracción fácil, a esa salida rápida, es una decisión de una valentía enorme. Es elegir sentir el dolor para poder sacarlo de raíz, en vez de nomás ponerle una inyección para no sentir nada por un rato. Ok, si ya se eligió la cirugía en vez de la anestesia, pues ahora se necesitan las herramientas correctas, ¿no? En esta sección vamos a ver cómo se hace este trabajo interno de manera efectiva, una vez que se tomó la decisión de no salir corriendo. La primera herramienta, y quizá la más importante, es el famoso contacto cero. Pero mucho ojo, hay que entenderlo como es. No es una estrategia de manipulación para que el ex te extrañe y regrese, para nada. Es una barrera de protección para la propia mente. Un acto de autorrespeto para darse ese espacio que se necesita con desesperación. ¿Pero por qué funciona tan bien? Porque el contacto cero te permite recuperar la independencia emocional. Corta de tajo ese ciclo de pensamientos obsesivos y le da al cerebro la oportunidad de literalmente reconfigurarse, de desconectar esos cables que estaban ligados a la persona que ya no está. Una vez que se crea ese espacio exterior con el contacto cero, entonces sí, puede empezar el trabajo de verdad, el trabajo interno. Y a eso se le conoce como reparentalización.
La reparentalización, dicho de forma sencilla, es convertirse en el adulto que nuestro yo más joven siempre necesitó. Es tomar la responsabilidad de cuidar esa parte vulnerable que se siente abandonada o asustada después de la ruptura. Y esto se logra con un diálogo interno muy consciente. En lugar de la autocrítica por sentir dolor, se hace una pausa. Se reconoce el miedo de ese niño interior, se validan sus sentimientos y se le asegura: oye, está bien sentir esto, y no te preocupes, que yo estoy aquí para cuidarte, yo no te voy a abandonar. Y con todo esto llegamos a la etapa final, a la meta. Después de la cirugía y de la recuperación, ¿cuál es el resultado? ¿Qué se gana al final de este camino que, sí, es difícil, pero que te transforma por completo? El resultado no es nada más superar al ex. No, no, no. Es algo mucho más grande. Es un crecimiento real que te hace más fuerte, más resiliente. Se desarrolla una independencia emocional en la que la felicidad ya no se pone en manos de nadie más. Se aprende a disfrutar de la propia compañía. Y de aquí surge uno de los superpoderes más grandes que se pueden obtener, lo que podríamos llamar la sabiduría del no. Esta sabiduría significa que, gracias a todo ese clavado interior, ahora se tiene una claridad absoluta sobre los propios límites. Se sabe perfectamente qué patrones, qué actitudes y qué dinámicas ya no se están dispuestos a aceptar. Nunca más. Y con esto cerramos. Al final, todo se resume en esto. El verdadero desapego no llega cuando se encuentra a alguien nuevo. Llega cuando se construye una vida tan plena y feliz por cuenta propia que una pareja se convierte en un complemento maravilloso, no en una necesidad desesperada. Sanar sin reemplazar no es el camino fácil, para nada, pero es el que te devuelve el poder.